Muy buenas tardes, tengan todos, Dios me les bendiga grandemente. A los que vienen por primera vez, sean bienvenidos. Finalmente creo que estamos unidos en el Espíritu, ¿cierto? Dios es bueno. Entonces a lo mejor todavía no nos conocemos. Mi nombre es Rafael Barrera, soy pastor de esta iglesia. Los demás se presentarán en su momento, ¿no? Si no, nunca acabamos. Para los que ya tienen este tiempo aquí, al final les encargo que se presenten con los hermanos que van llegando. Y mis hermanos, antes que nada tengo que decirles que estoy contento ante el Señor porque la iglesia sigue creciendo espiritualmente, seguimos avanzando en entendimiento, seguimos avanzando en doctrina y lo que tenemos que avanzar realmente. Sin embargo, aunque estemos contentos, creo que el motivo de celebrar es Cristo, no nosotros. Al final nosotros tenemos que adaptarnos a la palabra y no a la palabra a nosotros. Por lo cual hoy vamos a tomar una muy buena explicación que quiero que lleves en prédica en este día, que se llama Los 4 pescadores, si pueden por ahí anotarlo. Padre bendito, hoy estoy ante tu presencia para pedirte que sea palabra tuya la que mora en este lugar y la que llegue a mis hermanos, que sea tu Espíritu a través de tu siervo, para que sea tu Espíritu el que nos enseñe, nos redarguye y nos adiestre para toda buena obra. Si digo algo de parte mía, perezca yo, Señor. Más que sea tu voluntad, que estos mis hermanos crezcan en tu palabra, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos Biblia, ¿verdad? Si no tienes, acércate a alguien que tenga, y si no, pues saca la Biblia del teléfono, nada más la Biblia, Para sacar el Facebook. Acompáñame en el libro de Marcos, si son tan amables. Qué bonito es alabar a Dios, ¿a poco no? Gloria al Señor, hasta parece que ya nos conocíamos todos, ¿no? Todos juntos alabando. ¿Y cómo va a ser en el reino de Dios? Imaginen un poco eso. Millones de personas y va a conocer tu voz. Millones de almas congregadas y va a conocer tu voz. ¿Será maravilloso? Gloria al Señor, ¿de acuerdo? Entonces, aunque se oiga así la voz, la va a conocer. ¿Ok? Muy bien, mis hermanos, estamos en el libro de Marcos, el tema de los 4 pescadores. Vamos a hacer una pequeña reseña de este texto. Voy a dar muchos textos bíblicos, ya me conocen, ¿de acuerdo? Pero voy a dar una pequeña reseña de una pequeña porción bíblica, ¿sale? Estamos en Marcos capítulo 1, versículo 16. Versículo 16 del capítulo 1. ¿Cómo quedamos que se llama el título de él? Los 4 pescadores. Vamos a agarrar un ejemplo de estos 4, vamos a conocerles y vamos a ver qué aprendemos de ellos. ¿Les parece bien? Para ver cómo vamos a seguir a Cristo. Dice en el versículo 16: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. Y también, también ellos en la barca, que remedaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, le siguieron. Muy bien, mis hermanos, vamos a detenernos un instante. Primero que nada, sabemos que esos 4 son discípulos de Cristo, ¿cierto? La información que ya tenemos que son discípulos. ¿Son 4 que se hicieron seguidores nada más? No. Discípulos y posteriormente crecieron como apóstoles. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, pero vamos a ver algunas características de este llamamiento. Porque es muy común ver a la gente de repente en las iglesias, principalmente, aquí saben, no tenemos denominación. Pero en las denominaciones que preguntaban en clase, es muy común ver esas denominaciones que hacen como que dividen a la gente prácticamente, incluso dentro de la misma iglesia. Este es el ministerio de alabanza, este es el ministerio de intercesión, este es el ministerio de jóvenes, este es el de niños, este es el de educadoras de niños, este es el de guardería, bla, 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 bla. Pero ahora nos ponemos a pensar lo siguiente. Lo siguiente es que todos tenemos un llamado del Señor. Y si yo te pongo a dividirte en algo que te distrae del llamado del Señor, lo único que voy a hacer es distraer tu llamado. ¿Quién se pierde la bendición? Tú mismo. ¿Quién se pierde el servir a Dios? Tú mismo.
Estamos para servir a Dios todos en la iglesia, todos, no hay uno que no, todos tenemos que servir al Señor. ¿Vamos hasta aquí bien? De una u otra manera todos vamos a servir. Ahora bien, en este pequeña porción bíblica de 4 versículos, pues hay que analizar un pequeño detalle, porque en el contexto, recuerden que siempre leemos con contexto, ¿no? El contexto del capítulo, del versículo anterior, los 2 versos anteriores, 14 y 15, miren lo que dice. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, dice, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creced. Creed. ¿En qué? En el evangelio. 2 cositas importantes: arrepiéntete y ten fe. Cree en el evangelio. Son 2 requisitos para entrar al reino de Dios. ¿Estamos aquí de acuerdo? Después de dar estos requisitos, después de él haber sido aquel que estuvo ahí, bueno, después de que Juan fue encarcelado, dice que él llegó predicando a Galilea y ahí fue donde los encontró. Entonces, ¿será la primera vez que los vio? Bueno, ahorita vamos a ver esto, ¿de acuerdo? El punto es de que él, al pasar esto, va y les dice a todos los que están predicándoles: arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? ¿Qué será el evangelio, mis hermanos? El evangelio es la buena noticia de que hay salvación, de que el Señor muere en la cruz para perdonar nuestros pecados, pagando por nosotros, pero que resucita dándonos con Él mismo vida eterna. Ese es el evangelio. Fuera de ese evangelio son evangelios de hombres, no hay más. El evangelio no es que vayas a la iglesia y que tienes que sembrar y que te van a prosperar con una camioneta y que entre más des, más te cae del cielo. Yo lo he dicho siempre: aquellos que piden esa siembra, ojalá les caigan monedas en la cabeza desde el cielo. A ver si así entienden. No puedes jugar al banco del cielo. En el cielo lo que tenemos que buscar es lo espiritual, al Señor Jesús. Entonces, Él dice: arrepentíos. ¿Pero arrepentíos de qué, mis hermanos? Todos tenemos la conciencia de decir: arrepentíos de vuestros pecados, de nuestros pecados. Es más allá que arrepentirte de tus pecados. Vas a decirme: ¿cómo, pastor? Me estás sacando de la Biblia, ¿no? Te voy a meter más. Arrepiéntete de ser pecador. La gente se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de que le puso el cuerno a su mujer, se arrepiente de que le puso el cuerno a su marido, se arrepiente de que era borracho, se arrepiente de que ella era una fiestera. De eso se arrepienten, de lo que recuerdan, pero no se arrepienten de ser pecadores y pecan con pecados nuevos. ¿Se está comprendiendo? Es cuando dice arrepentíos de los pecados, no significa que de los que te acuerdes, sino que te arrepientas de vivir una vida de pecado y vengas al Señor en una vida en santidad, que hace rato se mencionaba, ¿no? La santidad en apartados. Entonces, arrepentidos, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Creer, confiar. La palabra que se utilizaba en el hebreo en ese entonces para creer, para la fe, se llama emuná, y significa confiar con todo, con disposición y conocimiento. No nada más es creer lo que no veo. Dicen que la fe es seguir lo que no vemos, ¿cierto? Pero por fe seguimos lo que conocemos también. ¿Sabes? Te voy a hacer una pequeña prueba. Dicen que el hombre llegó a la luna y la gente lo cree, ¿cierto? ¿Tú fuiste? No, entonces tienes fe. Dicen que el mundo tiene millones de años. Alguien los fue contando. Entonces tienes fe en algo que alguien te dice. Sin embargo, nosotros tenemos fe y creemos en lo que sí conocemos en el evangelio, en la palabra del Señor. Porque lo que conocemos es lo que vamos creyendo. Y vamos creyendo las cosas que no conocíamos. Es la gran diferencia. No creemos como mucha gente piensa: ay, los cristianos, es que los cristianos, los creyentes, ¿cómo nos dicen que somos unos ignorantes? Porque nosotros nos basamos en la ciencia. ¿Crees en el Big Bang? ¿Quién vio la partícula chocar? Entonces tienes fe. No eres tan científico porque no lo puedes comprobar. Es una teoría que te ha hecho una vida. La ciencia comprueba las cosas. Las teorías no. Las teorías son parte del inicio de la ciencia. Entonces, mis hermanos,
empecemos a ver esto. Jesús está anunciando: arrepiéntanse de una vida de pecado, arrepiéntanse de ser pecadores y crean que hay salvación, y crean que hay evangelio, crean que hay salvación. Posteriormente a esto es cuando va en este verso que les mencioné al principio y ve a estos pescadores, los ve ahí, ¿qué les dice? Síganme, los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Para qué motivo? Lo que acabamos de ver, para que prediquen ¿qué? El evangelio. Entonces, este llamamiento a los 4 pescadores y esta respuesta, pues obviamente nos sirve como ejemplo de lo que significa aceptar el reino de Dios y lo que es convertirse en discípulo de Cristo. Hoy en día, por eso hago tanto énfasis, las iglesias están llenas de cristianos, pero pocos discípulos, pocos creyentes. Hay gente que dice: soy cristiano, levantan la mano, a lo mejor así se llaman, porque en el espíritu no lo están. Soy cristiano, pero quiero seguir haciendo cosas mundanas. Soy cristiano, pero no me interesa. Ay, aquí ya me están regañando, mejor me cambio de esto y me cambio para otra iglesia, aquí no hay amor, bla, bla, bla. Pero soy cristiano. El cristiano es cristiano, le guste o no le guste, a quien le guste o no le guste, porque no se puede quitar ser cristiano porque está comprado por sangre. Así de sencillo. Y no está expenso a que si le predican bonito, le predican feo. Es cristiano por Cristo, no por los hombres. Vamos hasta aquí bien. Entonces, a esto les llamó el Señor y nos da un ejemplo. Nosotros estamos aquí porque creímos en el evangelio. Oímos el llamamiento de arrepiéntete del pecado y cree que hay salvación. Lo creímos, ¿cierto? Para algo estamos aquí. Pero ¿quedará ahí? ¿Qué habrá pasado con estos 4? Hay historia bíblica de estos 4. Vamos a ir averiguando un poquito quiénes son cada uno de ellos. ¿Les parece bien? Para que veamos qué fue pasando, cómo transcurrió y cómo estamos nosotros y en qué podemos transcurrir. ¿Nos parece bien hasta acá o no? Miren, empezamos por esto. Marcos, que es el escritor de este libro, Marcos escribió bajo la influencia de quién creen. Sí, del Espíritu Santo, pero ¿de quién más? ¿Quién crees que era el mentor de Marcos? ¿Alguien lo sabe? Por ahí lo dije en clase, les aviento el micrófono si no me contestan. ¿No? De Pedro. Pedro era el mentor de Marcos. Entonces él está escribiendo, dando a entender en este libro del Evangelio que Pedro estuvo desde el principio con el Señor en el ministerio. Pero Marcos no estaba con el Señor. Mucha gente piensa: Marcos escribió y él estaba, tampoco Lucas estuvo ahí. Lucas fue instruido por Pablo, que tampoco estuvo ahí. Pero el Espíritu de Dios que instruyó a Pablo sí estuvo ahí. ¿Ok? Entonces Marcos está bajo la influencia de Pedro y nos enseña de una manera como Pedro piensa y explica las cosas. Entonces el Evangelio de Marcos lo vamos a encontrar con muchas características del carácter de Pedro. Que por cierto, Pedro, ¿cómo es? Tremendo cabezón de carácter, ¿no? Era tremendo. Que sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. O sea, él dijo: aquí no. Sí, o sea, él era tremendo. ¿Que tenía carácter? Lo que hablábamos ahorita al principio, antes del servicio. Que si tenemos que tener carácter, sí. Ira, no. Airaos, pero no pequéis. Hay una gran diferencia. Entonces, está Marcos escribiendo esto y está mostrando precisamente que Pedro es testigo presencial del ministerio de Cristo. Que quede claro esto. ¿Por qué es importante que Pedro sea testigo principal de este ministerio, de los testigos principales? Porque todo lo que vamos a aprender de Pedro tiene que ver con lo que vio de su maestro Jesucristo. Si no hubiera habido testigos de la obra de Cristo, tú y yo no tendríamos salvación. Pero hubo alguien que se atrevió y escribió todo lo que veía, todo lo que pasaba y todo lo que recordaba. A pesar de que el escribirlo los puede llevar a la muerte. ¿Estamos hasta aquí de acuerdo? Por eso cuando dice la palabra que confieses con tu boca que Cristo es el Señor, no significa que digas la oración del pecador y de fe, sino que lo lleves en tu boca aunque la gente te rechace. Hay una gran diferencia en eso. Aunque la gente te mate, aunque te manden al Coliseo, aunque te arresten por decir soy de Cristo. Hasta aquí vamos bien, ¿ok? Entonces, mis hermanos, vamos a hacer un pequeño énfasis en los 4 pescadores. ¿Les parece bien? Ellos eran pescadores. ¿Qué característica tienen los pescadores? No que huelen feo. Obviamente tendrían que oler a sudor y a pescado, ¿cierto? ¿En qué trabajan? Y en el mar, imaginen, ¿no? Pero no vamos a ver eso. Vamos a ver
características especiales de Simón, de Andrés, de Jacobo y de Juan. ¿Quién es Simón? Pedro es Simón, ¿de acuerdo? Entonces, esos 4 hombres tenían varias cosas en común. Primero, estaban viviendo en ese momento en un lugar llamado Capernaum. Y estos eran pescadores los 3 y trabajaban en el mar de Galilea. La pesca en ese momento, en el primer siglo, era una industria muy importante. No había otras industrias muy grandes. Entonces, si una persona trabajaba en una industria que era prominente, esa persona, aunque fuese obrero, vendría siendo como clase media. ¿Estamos de acuerdo? O sea, pobres no eran. La gente los ha minimizado diciendo cosas como pobres pescadores. Pobrecitos se dedicaban a la pesca. Pobrecitos no eran de clase media. No significa que eran ricos, no eran pobres, pero eran de clase media. O sea, que tenían recursos para comer, tenían recursos para vivir, para habitar y para prepararse. Había recursos. Eran de una clase media. Es como si hoy pusieran una gran agencia automotriz en nuestra zona y nos contrataran y están en demanda esa agencia automotriz y esos carros, todos los que trabajáramos ahí, estaríamos mejor, hasta cierto punto. Pero hay un poco más, porque la pesca era necesaria para el alimento no solamente del judío, sino también del romano que los estaba habitando ahí. Entonces la pesca era un gran negocio. ¿Vamos hasta aquí bien? Pero también estaba caciqueada y había mafia y cosas por el estilo. Sin embargo, estos 4 pescadores, al ser moverse en una atmósfera, en un núcleo social parecido, sería como los pescadores hoy en día prácticamente. ¿Cómo son los pescadores hoy en día? ¿Mal hablados? Sí. ¿Tremendos? ¿Rudos? Imagina estar en el sol, en el mar, pasar días fuera de casa, regresar, el alimento, pelearte por la comida, qué sé yo. O sea, finalmente vivían también entre otros pescadores y competían con otros, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa con estos? Bueno, estos 4 pescadores no solamente coinciden en esto que les menciono, vivían en el mismo lugar, eran pescadores, los 4 son llamados por Cristo, pero hay un detalle o 2 importantes que tenemos que aprender a ver. Primero que nada, los 4 habían sido discípulos de Juan el Bautista. Ya habían sido discípulos de Juan. Ahorita les doy los textos, ¿de acuerdo? Y los 4 ya conocían a Jesús antes del llamamiento. Antes que les llamara, ya conocían a Cristo. O sea, a Jesús como tal, ya lo conocían. Lo que pasa es cuando tú les dices, ay, apenas lo van conociendo. No. Es que si separamos los evangelios o los unimos, nos damos cuenta de mucho. El transcurso y progreso de las cosas, la cronología, nos lleva en Juan 1 a que primero conocieron a Cristo y luego les hizo después un tiempo de meses que se llamado. Ahorita se los voy a demostrar, ¿de acuerdo? Lo importante de esto es de que estos tienen esas características en común. ¿Qué características tenemos en común aquí en la iglesia, mis hermanos? ¿Somos pescadores? ¿Todos trabajamos en lo mismo? Solamente que sean pescadores de hombres, porque de ahí en fuera todos trabajamos en cosas diferentes, hacemos cosas distintas, ¿cierto? Pero vivimos en un lugar parecido, vivimos en lugares, en condiciones similares, sociales similares, entonces hay cosas ahí, pero tenemos algo en común, que Cristo nos llamó también, al igual que a estos 4. Entonces analicemos esto. Empecemos con Pedro, ¿les parece bien? Vamos a conocer quién es Pedro. Pedro es conocido porque él es el impetuoso. El impetuoso. ¿Qué es impetuoso? Su ímpetu era tremendo. Él es de los que primero pego y luego pregunto, ¿cierto? Ese era Pedro, como muchos de nosotros, ¿no? Luego pego y luego, ay, perdón, te confundí. Ese era Pedro, ¿ok? Entonces él era impetuoso. Te voy a dar algunos textos bíblicos si quieres anotarlos y luego los lees en casa para que no nos ataremos tanto con esto, ¿ok? Mateo 14, 28 a 33 nos dice acerca de este carácter de Pedro, que es impetuoso. Mateo 14, 28 a 33. Como quiera se va a quedar en Facebook esto. Y también en Marcos 8, 32. Ahí lo menciona. Si quieren más textos, en Marcos 14, 29 al 31. En fin, Pedro era impetuoso. Su carácter era impetuoso. ¿Quieren que le repita el texto? Díganme, ¿no es? Con confianza. Entonces, Mateo 14, 28 al 33, Marcos 8, 32, Marcos 14, 29 al 31 y Juan 18, 10. ¿Ok? Entonces, él era impetuoso, pero ¿qué pasa con Pedro? Pedro
de tener un llamado, de estar ahí en el mar pescando, de ser una persona impetuosa, con un carácter del que no te agrada, ¿sabes? ¿A ti te gustaría que yo como pastor llegue no, cállate, ¡pum! Como Pedro bien impetuoso? De por sí es así, dice. ¿No? Imaginen. Bueno, pues de ese carácter impetuoso, y se los digo a todos, vamos a aprender esto, ¿de acuerdo? Porque de ese carácter impetuoso, Pedro llegó a ser el líder de los 12 apóstoles. No se quedó en un carácter impetuoso, sino que ese carácter Jesús lo fue moldeando para que se convirtiera en el líder de los 12 apóstoles. Porque para ser líder se requiere carácter firme. Así de sencillo. No puedes ser líder por votación, porque no vas a tener carácter firme. Entonces, él era impetuoso y eso fue bueno. Cristo lo vio como algo bueno, aunque obviamente tenía que corregirle. Entonces, él llegó a ser el líder de estos mismos 12 apóstoles. Y él, como su hermano Andrés, que es el que está mencionado también ahí, era de un lugar llamado Betsaida. Recuerdan que veíamos en un mapa les enseñaba que estaba Betsaida, ¿no? Y bueno, aunque en el momento del llamado estaban radicando en Capernaum, o sea, ellos vivían lejos de ahí, pero estaban radicando ahí por cuestiones de trabajo. Yo te pregunto, y vamos a analizar esto. Jesús hizo el llamado a estos dos hombres, a estos dos hermanos. Hay unas curiosidades tremendas. Primero que nada, están lejos de su casa, de su lugar natal. No están en Betsaida, están en Capernaum. Ellos dejaron todo y siguieron a Cristo, pero ya le conocían, como les mencioné. Eran de clase media. ¿Sabes? Dejaron su momento acomodado. Muchos de nosotros no queremos dejar el trabajo por el Señor. Muchos de nosotros no queremos dejar nuestra comodidad porque nos pesa. Nos pesa hacer cambios para nuestro Dios. Esos dejaron todo. ¿Recuerdan a Abraham lo que hizo? También dejó todo. Dejó Ur de los caldeos. Bueno, Pedro y Andrés, estos dos hermanos, dijeron: está bien, dejamos todo y seguimos a Cristo. Y no estaban en un mal trabajo, era un trabajo que era un buen oficio en ese momento. Muy competido, sí, pero buen oficio. ¿A poco se iban a acabar los peces? Obviamente no. Sigue habiendo peces en el mar, sigue habiendo el mismo oficio. Entonces era un buen oficio. ¿Vamos hasta aquí bien? Sin embargo, ellos dijeron: dejamos esto. Yo no veo ningún texto, no sé, tú dime si tú ves ahí por ahí algo, ¿no? Que diga: pero Pedro fue y le consultó a su mujer. Andrés le pidió permiso a su abuelita. Los primos de Pedro y Andrés se pusieron en contra. ¿Algo dice así? ¿Y crees que si hubiera sido así, ellos les hubiera importado? Cristo, el Señor, nos pidió que le sigamos, a Él seguimos. Y hay una característica entre ellos y nosotros. Por eso digo, vamos a aprender de 4 pescadores. Y empiezo con estos dos hermanos y ahorita seguimos con los otros dos hermanos, ¿de acuerdo? Estos dos hermanos tienen esta característica: impetuosos, ¿vale? Al menos Pedro era muy impetuoso, pero dejaron todo. A diferencia entre ellos y nosotros, es que tú vienes siguiendo a Cristo después de la cruz, después de la redención, después de que salvó a todos. Le conociste como Salvador, pero él, tanto Pedro como Andrés, todavía no sabían que él era el Mesías. Simplemente lo oían hablar de Dios y dijeron: te seguimos. Te seguimos. Ellos todavía no tenían el entendimiento claro de quién era, al menos no bíblicamente hablando. Posteriormente ya lo declaran: tú eres el Hijo del Dios vivo, y lo declara Pedro. Pero en el momento en que les llamó, eran apenas conocidos, aunque fueran algunos meses. ¿Sabes? Si alguien te llamara y te dijera: ¿sabes qué? Vengo a redimir a todo México, ¿le creerías y le seguirías? Eso le siguieron. Quiere decir que para muchos y muchas personas en muchas iglesias, incluyendo a los católicos, creen que Pedro era analfabeta, que no sabía leer y escribir. Pero ¿de dónde sacaron eso? Pedro conocía la palabra mejor que muchos, y él cita muchas veces la palabra del Antiguo Testamento para dar referencias. Conocía la palabra, porque la palabra no se enseñaba por lectura únicamente, sino de boca en boca. En el hogar había que enseñar a nuestros hijos la palabra.
A los 12 años hoy el niño judío de 12 años se sabe el Pentateuco que tú conoces, ellos le llaman la Torá. Y se lo saben de memoria. Y nosotros aquí cumplen 18, 20, 22, 24, 32 y ¿ya leíste Levítico? ¿No? ¿Nos damos cuenta? Conocimos a Cristo en la gracia salvadora, mas ellos conocieron a Jesús cuando todavía no iba a la cruz y creyeron en Él y le siguieron. Entonces es un gran momento que tenemos que aprender algo, ¿de acuerdo? Luego seguimos entonces con Andrés, que es su hermano de Pedro. Su nombre de Andrés tiene una característica, que su nombre no es judío. El nombre de Andrés es totalmente griego. Andrés no es judío, ese nombre no es judío, es griego, ¿ok? Y fue el primero en conocer a Cristo. En el Evangelio de Juan 1:40, si quieres puedes buscarlo, te lo explico como quiera. En el Evangelio de Juan 1:40 dice que él conoció a Cristo primero. O sea, es decir, Andrés conoció a Cristo y él lo presentó a su hermano Pedro. Él se lo presentó a Pedro. Y pues siempre aparece trayendo, en todas las escrituras, o en lo que aparece Andrés, aparece trayendo gente a Cristo. Entonces miren, uno es impetuoso y el otro trae gente. Características distintas, ¿no? Uno es como que muy buena onda, hace que la gente crea, viene, le creen y los jala y los lleva, mientras que el otro es impetuoso, tiene su carácter. Sin embargo, cada uno tiene una función diferente como los miembros del cuerpo. ¿Estamos hasta aquí de acuerdo? Y podemos ver textos como en Juan 1:40 al 42, donde habla que trae más gente hacia el Señor, en Juan 6:8 al 9, en Juan 12:22, que nos menciona precisamente todo este tipo de cosas. Que Andrés era de aquellos que jalaba a la gente a ir a conocer a Jesús. En este caso, llevó a su propio hermano. ¿Llevó a quién? A su propio hermano. Entonces, ¿por quién empieza el llamado? Por mi casa. Tengo que empezar a hablarle a mi gente quién es Jesús. ¿Quién es Jesús en mi casa, en mi hogar, con mis hermanos, con mis hijos, con la abuelita a que te saca el rosario? Venga a conocer a Cristo, abuelita. Y hágale más rápido porque va turbo esto. Hay que aprender a enseñar a nuestros seres amados, así como Andrés mostró su amor por Pedro y le llevó a conocer a Jesús. Por eso es que les dije, ya conocían a Jesús, pero el llamamiento fue después. Y vamos a analizar por qué. Vamos a pasar al siguiente pescador, que se llama Jacobo. Tanto él como su hermano Juan, pues tenían un carácter bien fuerte, un carácter tremendo. O sea, estos sí eran de enojarse. O sea, uno era impetuoso en sus decisiones, pero estos se enojaban. Estos eran de, ¿qué bolas? ¿Qué pasó aquí? O sea, si Pedro primero te pegaba y luego te preguntaba, estos llegaban y te daban la patada después, ¿qué pasó? A ver, que le gustaste a Pedro. O sea, eran tremendos, carácter fuertísimo, no dejarse, ¿me explico? Claro, no se quedaron así, Cristo los moldeó. No se quedaron así. Pero hay un detalle con el que los moldeó. ¿Crees que a Cristo le gusta poner apodos? Pues Cristo les puso un sobrenombre a estos dos. Porque en algún momento que no creyeron, las personas dijeron, Señor, ¿quieres que oremos y que caiga fuego del cielo sobre ellos? O sea, este era el carácter de estos dos hermanitos, tanto de Jacobo como de Juan. Y Cristo los apodó, o les dio el sobrenombre de los hijos del trueno. Por su ímpetu, así de los hijos del trueno, porque eso tantito relampaguea se quieren soltar sobre los demás. Entonces, eso entre apodo, sobrenombre y reprensión de que no se sabían contener, eran como el trueno, los hijos del trueno, ¿no? Eso lo pueden ver en su Biblia, en el libro de Marcos 3:17, para que la apunten, ¿de acuerdo? Entonces, los hijos del trueno. Y también tienen una característica especial estos dos hermanos, Jacobo y Juan. Eran ambiciosos. Eran ambiciosos. ¿Me estás hablando de gente de santa o gente mala? Eran ambiciosos. Eran tan ambiciosos estos dos que le pidieron a Jesús ocupar ciertos primeros puestos en el reino de Dios. ¿Se lo han escuchado alguna vez? Esto lo puedes ver en Marcos 10, 35 a 37. Si quieres buscarlo, te lo busco una vez para que veas, Marcos 10, 35 a 37.
Dice, entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿y qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu izquierda. A tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad el vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos a quienes está preparado. Entonces, ¿eran ambiciosos? Sí, las características de estos eran ambiciosos. Ya habían entendido que él era el maestro, que iba al reino, que iba a reinar desde el cielo. Ya esto lo habían entendido en ese momento. Sin embargo, su carácter de ellos era ambicioso. Entonces eran de mal carácter porque eran hijos del trueno. Y luego eran ambiciosos. Y entonces resulta que Pedro era impetuoso. Igual que Andrés era también un carácter medio fuerte. Y yo me pregunto, ¿por qué Jesús les llamó? ¿Por qué Jesús les llamó a estos hombres así, con esas características? Es increíble, ¿estás de acuerdo? Y vamos a iglesias hoy en día en la que dicen, mi hermano, usted tiene que comportarse así. Y cuando usted camina, va con su coro celestial de ángeles, aleluya, atrás de usted. Y sin pecado, si usted no tiene que tener mal pensamiento, usted no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. La iglesia es santa, tiene que ser pura. Y tienes que esforzarte. Pero no significa que vengas limpio. Te limpia el Señor. El Señor es el que te limpia. Y a veces te limpia sacudidas bien fuertes, pero te va limpiando, te va cambiando. ¿Vamos hasta aquí bien? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, resulta que este Jacobo y este Juan, pues también fueron prácticamente ambiciosos, como les mencionaba, y pidieron lo que tal vez ni tú ni yo nos atreveríamos. Si viéramos a Cristo hoy en día, le dirías, Señor, en tu reino déjame siento a tu derecha. Lo más aventado sería, Señor, no me dejes que me suelte en tus pies, ¿no? Pero en un lugar especial es como bien diferente las cosas. Sin embargo, Jacobo como tal fue el primero de los 12 discípulos o de los 12 apóstoles en llevar la corona de mártir. ¿Saben lo que eso significa? En el libro de los Hechos 12, 1 al 2, nos narra cómo Antipas fue a buscar a los cristianos para matarlos y encontró a Jacobo y lo mató. Pueden verlo en Hechos 12, 1 al 2. ¿Ok? Entonces, vamos viendo ahora sí que su transcurso de estos. De ser pescadores, que tú dices, bueno, es que eran pescadores, pero pues era común y corriente, los pescadores, como cualquier otro pescador. Vamos hasta aquí bien, como personas normales, como tú y como yo. Y les llamó el Señor. Me falta un pescador, ¿cierto? Juan, hablemos de Juan. Él es hermano de Jacobo, listo, se acabó. Entonces, Juan, ¿qué puedo decirles de Juan? Él es aquel Juan al que es llamado posteriormente el amado de Jesús, el discípulo amado de Jesús. Es el Juan que cuando describe a Jesús, de haber sido hijo del trueno él, de haber sido ambicioso, a Jesús lo describe como el Dios de gloria. Juan describe primera, segunda, tercera de Juan quién es Cristo en la deidad. Y él es el que está encargado de hablar el Apocalipsis. Él es el que recibe el mensaje de la revelación más importante de las revelaciones, el Apocalipsis. ¿Vamos hasta aquí bien? O sea, si hablamos de estos 4 que eran pescadores, el transcurso, pescadores, imagínatelos ahí con sus redes, tirando al mar, trabajando. De repente pasa un hombre y dice, sígueme. Y ese hombre es Jesús, y de ahí los va llevando a un servicio totalmente grande y maravilloso. Al grado que son apóstoles, pero curiosamente, Jacobo muere temprano.
Muere en el primer siglo, obviamente, como todos los demás, pero de los apóstoles es el primero en morir. Él muere rápido. Obviamente, tú te pones a analizarlo, y es cuando como que también encaja que entra Pablo, ¿no? Ya como apóstol. Pero él muere rápido. Entonces, hablamos de ellos nada más como tal. Quisiera darte otras características, si me lo permites. Porque hoy tenemos tema para irnos hasta las 8 de la noche. Pasa un pequeño detalle. ¿Sabes qué es lo que nos enseña esto? Mira, estos 4 hombres tal vez eran rudos de fortaleza, de fuerza, eran toscos, eran tremendos en muchos sentidos, pero tenían una característica: conocían de Dios. Y para ser un hombre de esa época, pescador, tienes que tener carácter, ¿cierto? Carácter, convicción, el decir, ¿sabes qué? Imagínate, si ahí no hay pesca, ¿qué va a suceder? Insistir y seguir insistiendo hasta que encuentres peces. ¿Se prueba la paciencia en un pescador? Se prueba la paciencia en un pescador. Entonces, estos 4 comunes y corrientes, como tú y como yo, la característica que tienen es que conocen a Dios. Y cuando les has hablado de un Juan el Bautista, creen en el arrepentimiento a través de Juan el Bautista. Y después de Juan el Bautista, creen que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Se va a entender nuestra parte? Esa es la diferencia entre nosotros. Pero lo que nos enseña esto es de que ellos no vinieron siendo perfectos. ¿Sabes? Cristo no los fue a buscar a la sinagoga, no los buscó en alguna escuela. En ese entonces se acostumbraban a escuelas de enseñanza judaica. ¿Sí sabías eso? Hay una escuela llamada la escuela de Gamaliel, que era la más famosa, donde estudió el apóstol Pablo cuando él era fariseo. Era una escuela de fariseos. La escuela de Gamaliel era la más respetada entre los judíos. Y Jesús no fue a sacarlos de allí, no fue a sacarlos a una sinagoga, no fue a sacarlos del templo. ¿A dónde los buscó? Piensen un instante eso. Les va a pedir que utilicen su imaginación. Pongan a girar la ardilla. ¿A dónde los fue a sacar? La ardillita está sudando. ¿A dónde los fue a sacar a estos hombres? A su trabajo, a su lugar de trabajo. No fue a su casa, fue a su lugar de trabajo. Ahí donde siempre te muestras rudo, ahí donde siempre muestras el carácter. Fue a su lugar de trabajo a sacarlos. Pero entonces son hombres que encontró trabajando. Entonces, cuando tú conoces a alguien en su lugar de trabajo, puedes ver sus hábitos. ¿Se está comprendiendo? Si es cumplido en su trabajo, puede cumplir con una responsabilidad que le ponga. Pero si no le gusta, es perezoso. No lo fue a sacar de su casa, fue a sacarlos a su lugar de trabajo. ¿Qué significa esto? ¿Conocen de Dios? Jesús sabe que conocen de Dios y va y los busca en su trabajo. No los buscó en su comodidad, cuando ya terminaron de pescar, no. Tal es así que algunos textos nos enseñan, no sé si ustedes recuerden, que estaban tirando la red toda la noche y no encontraron nada. Toda la noche y no habían pescado ni un charal, nada. Y Jesús acerca y dice, avienta la red del otro lado. Y ellos obedecen y lo hacen y casi se voltean de tantos peces. ¿Qué le enseñó Jesús ahí? La provisión viene de la obediencia y no de la costumbre, no de tu prudencia. Entonces agarró gente en su trabajo, gente que podría pasar desapercibida, que los fariseos los veían en la calle, pues, ¿estos qué? Son los discípulos de Jesús, es lo único que los hace famosos, pero ¿quiénes son? Pues es un Pedro, es un Andrés, es un Jacobo, es un Juan, ¿sabe quiénes son? Nadie sabía de ellos. ¿Sí estoy siendo claro? Y pueden ser despreciados. Acompáñame en 1 Corintios 1:26. 1 Corintios 1:26. Dice así la palabra del Señor. Pues mirad, hermanos,
vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Estos hombrecillos pescadores, don nadie, hasta este momento, se convierten en apóstoles de la iglesia, tomando los primeros lugares en lo espiritual. Mientras que los jefes de sinagoga, los líderes, no comprendían ni quién es el Señor. Ahí tienes a Nicodemo diciendo, ¿cómo debemos de hacer para nacer de nuevo? Mientras que estos tomaron un lugar dado por gracia. No se fijó el Señor, obviamente, en qué tanto conocían la Escritura. Él se fijó en qué tan obedientes eran, en qué había en su corazón. Mi hermano, mi hermana, cuando tú vengas a la fe, no pienses, no pienses en ninguna manera que no eres capaz de hacer algo. No digas, ¿y de mí qué va a obtener el Señor? Puede obtener muchísimo. De ti puede tener muchísimo. Me van a cobrar copyright por derechos de autor, ¿no? Entonces puede obtener muchísimo de ti, porque Él no está viendo lo que tú ves. Tú ves tu frustración que te detiene a avanzar, tú ves tus posibilidades, pero Él ve lo que es posible a través de Él en ti. Y no para que te conviertas en alguien poderosísimo, sino para que te conviertas en alguien útil para su propósito. ¿Vamos bien hasta aquí? Solo estoy hablando de 4 pescadores, discípulos son 12. Solo lo de los 4 que son pescadores. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, de lo vil y menospreciado, el Señor levanta, hace maravillas, avergüenza al sabio y al fuerte le hace sentir débil, porque el fuerte ve al otro y le dice, tú no vales nada, tú eres esto, tú estás lleno de errores, tú no vas a cambiar jamás. ¿Te ha pasado, te han dicho así alguna vez? ¿Cómo alguien como tú va a cambiar? Pues créeme que cuando el Señor obra, los papeles se invierten. Y no lo digo para que antes por ahí, ay, Dios me va a levantar. No, te va a levantar para su ministerio. Si lo quieres por orgullo, pues no va a suceder. Mantente en la fe, mantente en eso. La palabra es muy clara y aquí nos lo demuestra. El apóstol Pablo aquí en Corintios está mostrando lo que hizo con todos, pero aquí lo estoy atribuyendo a estos 4 pescadores, que de ser gente sin que nadie los conociera, es Pedro. Para la Iglesia Católica, San Pedro. Para nosotros el apóstol Pedro. ¿Estamos hasta aquí claros? Imaginen ver a Juan de frente. ¿Lo verías como un pescador o como apóstol? ¿Cómo verías a Jacobo? ¿Como pescador o como apóstol? Como apóstol. ¿Cómo podrías ver a Andrés? Como apóstol. Ya no verías su pasado, verías lo que el Señor hizo en ellos. ¿Vamos hasta aquí claro? Entonces hay unas características especiales que te quería mostrar en esto. ¿Qué es? Bueno, estos 4, como se dieron cuenta, pues tenían malas cosas, malos hábitos, ambiciosos, peleoneros, impetuosos, esos hijos del trueno tremendos. Sin embargo, Dios no les quitó la esencia, la transformó. Dios, es decir, Jesús no les dijo, te quito lo impetuoso. No. Lo tienes, pero te lo voy a afilar para que obres bien con eso. ¿Eres una persona ambiciosa? Pues ahora vas a ambicionar más almas para el reino de Dios y te voy a enseñar qué es lo que tienes que ambicionar en tu vida. Es decir, les enseñó a que eso mismo que los caracterizaba lo convirtieran en algo grande para el Señor. Sin embargo, hoy vamos a iglesias, asistimos a iglesias de esta época que quieren adaptar la palabra al hombre. Ese es el error más grave. No voy a adaptar la palabra para los hombres para que tú te sientas bien. Tú tienes que adaptarte a la palabra para que también salgas adelante y termines avergonzando a los sabios a través de Jesucristo. Y es que así son las cosas. El Señor los levantó e hizo grandes cosas en ellos, obras maravillosas. Así que no te sientas que no puedes, que ya soy grande de edad,
que estoy cansado, que estoy feo. Finalmente nadie se va a fijar en tu cara que si estoy estresado, que tengo problemas. La gente le decimos, hermano, acércate a la fe, vamos a orar para el Señor, vamos a hacer esto y aquello para Dios. ¿Sabes cuáles son los pretextos? En la iglesia moderna, es que no me siento listo, no me siento limpio para el Señor ahorita, siento que estoy en pecado, hermano. Todos, mi hermano, todos aquellos hijos del trueno estaban como hijos del trueno y seguían a Cristo. El Señor te va modificando a través del ministerio, no lejos del ministerio. Ponte en el ministerio y tu carácter cambia. Salte del ministerio y no haces por ti mismo. ¿Ven la gran diferencia? Entonces estos 4 sí se convirtieron en pescadores de hombres y dejaron, miren lo que esto es interesante de conocer, dejaron su modus vivendi, dejaron su forma de trabajo para ver por otros y no por ellos mismos. Hoy en la iglesia pregunto mucho, ¿qué tanto estás dispuesto a hacer por Jesús? ¿Qué serás dispuesto a dejar por Jesús? La gente siempre levanta la voz con una lengua pero bien desocupada diciendo, todo, yo dejo todo por el Señor. Y en la primera prueba se les marchita la flor, se les cae todo. Es que sí, pero mañana lo dejo. O sea, sí estoy dispuesto. Dios sabe que en mi corazón estoy dispuesto. Y tus acciones, mi hermano, mi hermana, pero Dios sabe que mi corazón está dispuesto. Entonces va a quedar en tu corazón, va a entrar en tu corazón al reino de Dios. Qué bueno. Pero no hay resultado de fe, no hay obras que resulten en fe. Es decir, tu fe no resulta en obras, vaya. O sea, entendámoslo, mis hermanos. Si queremos ser más del Señor, tenemos que ser más como estos 4, dispuestos a que Él te moldee, a que Él te cambie. ¿Sabes? Pedro era impetuoso. ¿Qué significa esto? Que era una energía, pero implacable. Imaginen, que les puse el ejemplo de Marco, le cortó la oreja. Pero también ese mismo Pedro un día le dijo a Jesús, Señor, no vayas a eso, si te van a matar, mejor evítalo. Y Jesús le contestó a Pedro, apártate delante de mí, Satanás. Pedro no dijo, aquí no hay amor, me voy a otra iglesia, y se fue. No, Pedro, ¿qué dijo? Cierto, eres tú el que sabe. Hoy en día le hablamos fuerte a la iglesia sale corriendo. Y fuerte la palabra, en la palabra. Y la iglesia sale corriendo y se va. Y ya no quieren regresar, que porque les digo esto, porque les digo aquello. Y esto y en todas las iglesias, ¿de acuerdo? A Pedro le dijeron hasta Satanás. Y es el líder de los apóstoles. Porque no lo define lo que le dijeron. Lo que le dijeron define la acción que él estaba haciendo, no quién era Pedro. Jesús les enseñó que con su misma energía, con sus mismas características, con su misma formación, podían obrar de manera correcta para Dios. ¿Tienes que olvidar tu mala educación? Sí. Y educarte ahora nuevamente en Cristo, me queda claro que sí. Pero también tienes que entender lo siguiente. Pablo, déjame brinco de los pescadores hasta Pablo. Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, ¿recuerdan? ¿Qué hacía él? Perseguía a los cristianos por pasión de Dios. Los mataban, los encarcelaban. Prácticamente era un asesino, Pablo. No le quitó la energía, la modificó y la aumentó para la gloria del Señor. Así que no digas, no tengo nada que darle al Señor. Tienes. Pero lo que tienes tal vez está cochino y sucio. Hay que limpiar las obras, hay que limpiar nuestros hábitos y cambiar, y dejar que el Señor te cambie y te modifique. Y para que el Señor te cambie y te modifique, en estas 2 cosas: 1, ir a la palabra, y 2, importante, que la gente no lo quiere ver y que es bien necesario, necesitamos reprensión. Sin la reprensión no hay crecimiento. Pero hermano, usted nada más porque nos quiere regañar. No. Es que sin la reprensión todo se genera en un aplauso y sí puedes, campeón. ¿Se acuerdan que se los dije en clase? Ay, campeón, tú puedes. Vamos, campeón. Sí, el campeón puede. Pero el campeón no puede llegar a ser campeón si no ha tenido derrotas. ¿Estamos siendo claros hasta aquí?
¿Cómo va a ganar si nunca ha perdido? Entonces, es necesaria la reprensión para modificar los malos hábitos y tener buenos hábitos, para modificar las malas acciones por buenas acciones, para cada vez ser más del Señor y menos de nosotros mismos. ¿Vamos hasta aquí bien, mis hermanos? Estos cuatro, mis hermanos, estos cuatro pescadores, regresando a ellos, eran amigos entre ellos, pero eran amigos de Jesús. Que quede claro. Antes del llamado, ¿se recuerdan que les dije? Él los conoció, presentó a Andrés a Pedro con Jesús, se conocieron, pasaron meses según los acontecimientos bíblicos y luego les hizo el llamado. Y con él caminaron y andaban aprendiendo y eran amigos de Jesús. Y de ser amigos de Jesús se convierten en discípulos de Jesús. Vamos viendo el énfasis. Y de discípulos, apóstoles. De amigos, discípulos, apóstoles. Bueno, antes de amigos, conocidos lejanos, ¿verdad? Pero se convirtieron en amigos porque lo empezaron a seguir. ¿Sabes? Lo acompañaron a las bodas de Caná. ¿Has escuchado ese evento? En ese evento no había ningún milagro de Jesús. Y le dijo todavía Jesús a su madre: no es tiempo aún, no tengo por qué hacer esto, no es tiempo aún. Pero los discípulos llegan con él porque querían oír de Dios, Entonces hay que recordar, como les mencionaba, que ese llamamiento no fue el primer contacto que tuvieron con Cristo. En Juan 1:35 al 42 nos menciona, si quieren acompáñenme por ahí. Juan 1, se metió Lucas en la plática aquí en mi Biblia. Juan 1:35 al 42. Miren lo que dice ahí. Dice: los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaban Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar a los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro o mi maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Ya vieron cómo primero los conoció y luego les hizo el llamamiento formal al ministerio? Los conoció, los siguieron, los fueron conociendo, y ya después hace el llamado cuando están pescando. No en ese momento, el llamado es cuando estaban trabajando, pescando, ahí los jaló, pero ya los conocían. Y muchas veces no lo pensamos de esta manera, ¿cierto? Sin embargo, posteriormente acompañaron a Cristo a diferentes viajes, a la boda de Caná, y participaron en el ministerio inicial de Cristo, donde vieron milagros, vieron sanidades, vieron maravillas, vieron cosas hermosas del Señor. Y también ellos mismos sufrieron algunas cosas. Recuerdan que Pedro negó a Cristo. Pedro le negó. Miren, Pedro ya le dijo: Cristo, Pedro, Satanás. Y luego todavía le dice: me vas a negar. Y el otro lo niega. Imaginen, todos estos son aprendizajes para mejorar. No es pretexto de nosotros para que digas: como soy imperfecto puedo cometer todos los errores. No te confundas. No te confundas. Tienes que trabajar en tus errores. Si los estás viendo, trabájalos, por favor. De verdad. Entonces, hermanos, ellos pudieron participar en ese ministerio. Jesús, como les mencionaba, no los fue buscando. No los fue buscando en otro lado más que en su trabajo. En el libro de Lucas 5, si pueden ir conmigo a Lucas 5:5, nos dice algo bien interesante.
Dice, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Es decir, por tu palabra, por lo que acabas de decir, echaré la red. Entonces, entendamos esto. Los agarró trabajando, no los agarró de perezosos, no los agarró tomando mosto en fiestas, los agarró trabajando. Pero ya les conocía. ¿Qué quiere decir esto para ti como cristiano? Que el Señor te conoce, ya te conocía. ¿Vamos a ir hasta aquí? Muchos dicen, tienes un llamamiento del Señor. 2 días en la iglesia, ¿tú qué? ¿Cuál? Eres nuevo cristiano y tienes llamamiento. No, el llamamiento viene después, ya que el Señor convivió contigo y te conoce. Ahora sí me vas a servir en cosas diferentes. El llamamiento te va a hacer en cosas más grandes, pero después, porque puedes ser conocido por el Señor como ellos lo eran, pero les llama a que los sigan directamente como discípulos hasta que pasa un tiempo, hasta que les conoce, ve sus hábitos, ve quiénes son. No significa lo más mínimo que les hice una entrevista de empleo o algo por el estilo. Significa que no hay nada que se salga de control, todo tiene perfecto control. Aquí podemos ver que entonces sí conocieron a Jesús y después fueron a ser llamados por el Señor. Esto no es nuevo. Esto que sucede con estos pescadores nos enseña lo que el mismo Jehová en el Antiguo Testamento hacía con sus profetas. Él así hacía con sus profetas. No agarraba profetas ociosos, no agarraba gente que no tuviera que hacer, agarraba gente que estuviera dispuesta a dejar todo por servirle a Él. Y Jesús hizo lo mismo, enseñando que Él es Dios en la tierra. ¿Se está dando cuenta de esto? Miren, por ejemplo, Amós lo agarró trabajando, era boyero de hecho. Moisés era pastor. Gedeón trillaba, es decir, agarraba el trigo y lo trillaba para sacar el grano. Eliseo araba la tierra. David era pastor. A todos los agarraba con oficio. Yo te pregunto, ¿cuál es tu oficio? Hay que hacer algo, ¿cierto? Oye, soy ama de casa. Pues que te agarre como ama de casa, pero bien. A lo que voy es lo siguiente: cuando hagas tus cosas, hazlas bien. Acabo de subir un video acerca de la alabanza en Facebook. Me gustaría que luego lo vean. En ese video, mis hermanos, dice algo interesante. No le des al Señor un canto entonado, una buena música. Dale excelencia, porque es para Dios. Todo tu esfuerzo para el Señor. Que cantas feo, pero con todo, y vas mejorando. No digas, porque ya ni modo. No, ve mejorando, vete preparando cada día en la alabanza. Pero la vida del cristiano tiene que ser en excelencia cada día, en mejoramiento. Mediocres afuera, porque medio creen, pero tú que crees completo, haces completo. Cree de 2 maneras: para crear, hacer cosas con lo que el Señor te da, y para creer cada vez más en el Señor. No estés por ahí como los demás ociosos. Dices, pero tengo muchas cosas que hacer, mi hermano. Trabajo aquí, trabajo allá. No. Trabaja para Dios. Este tiempo que te acabo de leer era antes de la cruz. Después de la cruz, ¿qué quiere Cristo de ti? Trabaja para Él. Da el evangelio donde vayas. Soy ama de casa. Ahí en la fila de las tortillas, dales un folleto evangélico. Oye, Jesús te ama. Búscalo. ¿Estoy siendo claro? Puedes agarrar y no esperes a que el pastor diga, hermanos, tarde de repartir tortas en el hospital. Tú puedes hacerlo. Así sean 5 o 6 tortitas nada más. Hazlo. Sírvele al Dios vivo, porque tú estás vivo.
No requieres un ministerio, una organización eclesial que diga todos juntos al parque a predicar el evangelio, cuando tú mismo puedes hacerlo. Cuando yo empecé a predicar iba yo solo, mis hermanos, yo solo, sin hijos, sin mujer, yo solo, y con gente de la calle, con gente que vive en la calle. Muchos no me imaginan sentado con el escuadra ahí en la banqueta. Parecía que me iba a tomar con ellos un tonaya, Tony Ayans, sería mejor, ¿no? Y ahí estaba con ellos y les hablaba de Dios. Para la gloria de Dios, algunos se convirtieron, otros no, pero así es. Y nunca dije, pastor, ¿me das permiso de ir a hablar de Dios? Es tu vida. El llamamiento lo vas a tener en tu corazón cuando sea indicado. Ya le conoces, ya te llama amigo, te invita a su mesa cuando eras su enemigo, hoy te dice hijo. ¿En qué momento tú, yo te digo a ti, vas a sentir el llamado a decir, es mi momento de proclamar al Padre? Es mi momento de proclamar la salvación, es mi momento de proclamar al que me salvó. Voy a dejar de ocultarlo, porque todo aquel que niega a Cristo delante de los hombres va a ser negado delante del Padre. Es momento de que hable de Él. Mi llamamiento es hablar aunque el mundo me rechace, aunque me quede solo, aunque me quede sola. Primero es Dios. Ese es el llamamiento del que hoy tenemos al día. No hay un llamamiento diferente. No estás llamado para que seas del ministerio de danza. ¿En qué edifica? Si pongo aquí unas danzantes, ¿en qué les edifica a ustedes? Se ve bien emocional nada más. Pero ¿en qué te edifica en conocer a Dios? Sabes, la alabanza en música es muy mínimo en la Biblia comparado con la alabanza de tu boca sin música. En la Biblia alaban al Señor en sus oraciones, en sus acciones, en lo que dicen, en lo que hablan a otros. Hace unos días nos llegaron con la hermana Ney y decía que estaba leyendo el libro de Esther. Dice, ¡qué bonito libro! Y sí, y Ruth también es un bonito libro, y Nahum, y todos los libros de la Biblia, todos son hermosos, pero algunos nos van a gustar más que otros en algún momento que pasamos en la vida. A mí me gustaba mucho el libro de Nahum, por ejemplo. Me gustaba también mucho algunos otros libros del Antiguo Testamento, que yo decía, ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y que te lo imaginas hasta como película, ¿no? Es hermoso. Pero, ¿cómo le vas a saber si no lees la Biblia? Y es que eres cristiano, pero puedes ser cristiano de los que dicen, soy cristiano de sobrenombre. Pero el cristiano evangélico verdadero del Señor Jesucristo ya trae ese fueguito adentro llamado el llamamiento. El llamamiento de ir y predicar el Evangelio. El llamamiento de ir y hablar el Evangelio. Ir y hablar la verdad. Ir y decir las cosas como son. Ir y cambiar mi vida sin decir, no puedo. Es que no es que puedas. Pedro nunca dijo no puedo. No dijo no puedo Andrés. No dijo Jacobo no puedo. Juan no dijo no puedo. Ellos voltearon y dijeron, Él puede. Y mientras Él pueda, podemos. ¿Se está comprendiendo? Aquellos hombres también cometieron errores y tuvieron miedo en la barca cuando venía la tempestad. Y dijeron, ¿no ves que nos vamos a morir? Hasta me los regañaron. ¿Cierto? Porque poca fe tienen. Y calmó la tempestad y se sorprendieron. ¿Nos damos cuenta de eso, mis hermanos? Pedro caminó en el lago y después negó a Cristo. O sea, vio grandes maravillas y luego le negó por miedo a los hombres. Y a veces ese miedo te llega cuando alguien te dice, ¿cómo tú vas a ser cristiano? Y te llega ese miedo. Te llega ese miedo. Porque la gente te critica. Así como Pedro tuvo miedo, pero ¿sabes qué hizo Pedro? Se arrepintió. Y cuando Cristo le preguntó 3 veces, ¿me amas? Que es lo que me preguntaron el otro día, ¿a qué se refiere eso? Precisamente lo está reivindicando. Me negaste 3 veces, ahora 3 veces vas a decir que me amas. Y vuelvo a lo mismo. Y Pedro se convierte en líder de los apóstoles. El que tú tengas miedo de algo, el que tengas miedo de enfrentar a la gente a causa del Evangelio, no te hace débil, más débil que el resto. Todos tenemos ese problema en algún momento. Yo te puedo decir con mucha
tranquilidad, mi hermano. Yo andaba predicando en la calle y todos así, ay, pues usted es pastor. En ese entonces no. En ese entonces ni siquiera me congregaba en una iglesia. Y cuando empecé a congregarme jamás le pedí permiso al pastor para ir a dar el evangelio. El evangelio es personal. El evangelio es a través de que tú entiendes que eres salvo y de lo que te salvaron y quieres compartir la dicha de tu salvación y que otro también alcanza salvación. Ese es el efecto del evangelio. No es un círculo social que todos vamos a ganar almas para Cristo en la marcha de la fe, de esto y de Zacatecas. No. Vamos a ganar para el Señor cuando dejemos que Él gane nuestro corazón. Ahí es cuando todo va a pasar. Ahí es cuando las cosas van a cambiar. No puedes ir cambiando al mundo diciendo vamos a hacer eventos sociales. Tienes que hacer eventos personales para cambiar las cosas. Tienes que tomar a tu familia, irte al hospital de la raza y decir vamos a darle comer a esta gente. Hijos, aprendan. Porque hay un Dios. Hay un Dios maravilloso que les cuida a ustedes y ustedes por agradecimiento lo van a hacer. Y no tienen que ir a la iglesia y decir, pastor, ¿qué cree? Hermanos, ¿qué creen? Fuimos a hacer esto. Ahí está tu recompensa, mi hermano. Vayan y hagan las cosas que son de Dios. No se esperen a que otros lo hagan. No se esperen a que te autoricen. Esto no es una democracia. La iglesia es teócrata, no demócrata. Aquí el que está gobernando la iglesia es Cristo. Es Dios, no los hombres. Si en las iglesias que asistíamos nos enseñaban, tienes que pedirle permiso al pastor, yo tengo que decirte, tienes que pedirle permiso a Cristo. Yo te puedo dar guianza nada más, pero el permiso es con Cristo. Yo quién soy para prohibirte o para aprobarte. Yo no tengo que ver nada en tu vida personal, yo tengo que ver en tu vida espiritual y tengo autoridad en eso para enseñarte lo espiritual. Pero tu vida personal es tu responsabilidad. Esa es tu responsabilidad. Y tienes que ir a Cristo a pedirle perdón y permiso todo el tiempo. No hay más. Así es que aprende a entender quién es Cristo en tu vida. 4 pescadores sudorosos, olorosos, rudos, toscos. Son 4 fundamentos de la iglesia de esta era. 4 pilares de esta era. 4 que conocieron a Cristo, incluso le negaron y dudaron de Él. Incluso en Mateo 28 estaban reunidos después de la resurrección, ¿recuerdan? Mateo 28, versículo 16. Ahí búsquenlo, por favor. Dice el versículo 16: los 11, porque ya se había matado el traidor, ¿recuerdan? Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos, ¿qué hacían? Dudaban. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. 11, 16, 28 es Mateo 28, 16 al 17. 28, 16 al 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. La fe a veces no es completa, hermano. Pero cuando empezamos a obedecer, la fe crece. Porque empezamos a ver. Un día me preguntaba yo y le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué la iglesia de esta era en general, no hablo de ustedes, en otro país, mis hermanos, lejos de ustedes, una sociedad extraterrestre, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué no sienten lo mismo? ¿Por qué no sienten esas ganas de predicar el evangelio? ¿Por qué cuando se sientan a comer y a platicar no platican de ti? ¿Por qué platican otras cosas? ¿Por qué cuando alguien viene con cosas infructuosas y hablar de atributos sexuales de una mujer, los otros hombres se quedan callados y van a decir, hey, cállate, respeta? ¿Por qué las mujeres no dicen, hey, mi amigo, eso no se hace, soy casada, por respeto a Dios? ¿Por qué las mujeres no dicen, no, esa conversación ya no, no, ahora somos empoderados, open mind? ¿Por qué los niños no saben distinguir lo que es bueno de lo que es malo? Y entendí el por qué. Es que nadie quiere hacer lo bueno.
saben lo bueno, pero no quieren hacerlo. Porque no tienen ese interés de hacerlo. Y entendía yo esto y decía, bueno, Señor, pero ¿cómo hacer para que ellos hagan? Mi labor como predicador es que ellos se inspiren y hagan, como tú hiciste conmigo. Conmigo lo hiciste de una manera diferente, porque pues mi situación tal vez es diferente a la de ellos. Yo me sentía tan, no sé tú, yo me sentía tan atribulado, tan golpeado, tan echado a la basura, que no tenía salvación, que cuando me salvas, lo que tenía que hacer era proclamar que sí perdones. Pero creo que los demás, digo, no se sientan salvados o creen que no tienen mucho de qué ser perdonados, porque tal vez no les importa. Y yo pensaba todo eso y decía, Señor, no le pido una respuesta como los pentecostales hoy día, te exigimos una respuesta, ¿no? Si está en tu voluntad, dame la respuesta, dámela. Y sí la tuve. Sí la tuve. De una manera bien loca, pero la tuve. Pero entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es de que la gente no lo sabe y no lo experimenta, porque no lo ha experimentado, no lo trabaja, no lo ha empezado a hacer. Empieza a hacerlo, empieza a predicar, empieza a interesarte por otros, como estos 4 pescadores que dejaron todo para ver a los demás. Empieza a ver por los demás y te vas a dar cuenta de la importancia que hay más gente importante que tú. Hay gente más importante que tú. Hay gente que a mí me han dicho en lo personal que soy hasta arrogante. Yo no sé, tal vez lo sea. En mi diccionario no es la misma definición que en el tuyo, tal vez. Pero yo le puedo predicar a la gente que me odia, a la gente que no me quiere, a la gente que me quiere, a todos, porque no le predico a la gente, sino que predico por Cristo, que es mi Salvador. Tú deberías de pensar en eso. Tú deberías de empezar a experimentar eso, pararte en una plaza pública aunque la gente te aviente algo. A mí me aventaron patrullas, me aventaron cosas, gente se paró con cuchillo. Y no te digo que lo experimentes, tampoco te arriesgues, si quieres algo, gloria al Señor. Pero a lo que voy es, mi hermano, mi hermana, ¿cuándo vas a levantarte a predicar el Evangelio? Una iglesia en sana doctrina tiene la obligación de predicar el Evangelio. No es opcional. En hebreo se llama mitzvot, y si quieres que te lo diga en español se llama mandamiento. Y Jesús dijo claramente, ¿me amas? Obedece mis mandamientos. Y en el texto 28, en el capítulo 28 de Mateo, donde estás, dice el verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, o sea, todo el poder. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué significa esto que acabas de leer? Te lo traduzco al lenguaje actual para que no nos hagamos pato ninguno. Por tanto, te ordeno que hagas discípulos en todas las naciones. Es una orden de Cristo. Es una orden. ¿Hacer discípulos para quién? Para Cristo. No para ti, para Cristo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues hablándoles de la salvación. Cuando vengan a la salvación, vengan al perdón de los pecados, inmediatamente Cristo los toma, pues el Espíritu Santo trabaja y los va a llevar a ser discípulos. Pero tú tienes que proclamar el Evangelio. ¿Sabes? Esta parte es fundamental para que lo entiendas y te puedas hoy ir a casa con este pensamiento. Es importante que lo entiendas. Tú sin Dios, solo eres tú. Un ser que va a morir en cualquier momento, ¿cierto? Tu poder es nada. No tienes poder. Pero Dios sin ti sigue siendo Dios. Y Dios es el que fue, es el que es y es el que será todo el tiempo. Es eterno, es omnipotente, es omnisciente, omnipresente, es todo misericordioso, pero también es riguroso en disciplina. Si es tardo para la ira, grande misericordia, sin embargo, no deja de tener ira. Él es el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, el Dios que nos salvó con misericordia y amor en un acto milagroso en la cruz de Gólgota.
y que resucitó para que tú y yo estemos con Él a la diestra. Donde le vamos a decir a Juan y a Jacobo: yo, acá estamos con ustedes. ¿Se dan cuenta? Querer estar a la diestra, acá estamos todos. Entonces ese es el punto. Conozcamos quién es nuestro Señor, no quién eres tú. Si empiezas a trabajar para Dios y de repente vienes y dices: le prediqué a una persona, y la traes en la cabeza y: ay, Señor, te pido por esta persona y por aquello y lo otro. Ya estás en el Evangelio. Entonces tu vida, cuando vas a hacer algo malo, ¡pum! ¡Oh! No puedo. Tengo una responsabilidad más grande. No puedo volver a lo mismo de antes. Tengo que hacer algo más grande, lo más importante, ¿sabes? Hay personas que me han torcido así la boca, con muecas, en mi caso personal. Cuando les he platicado de dónde vengo, cuál es mi pasado, así como que: ah, sí, tú y tus cosas. Yo no sé qué has hecho importante en tu vida, pero esto, para mí es lo más importante que he hecho. Esto. Predicar el Evangelio. Tanto en la iglesia como en la calle, donde sea que esté. Para mí esto es lo más importante. No hay logro para mí. Esto es el más logro, el mayor de los logros. Porque no es algo que yo dijera, ni siquiera yo lo escogí. Él me escogió a mí. Él me perdonó. Él me ayudó. Y por un ímpetu, igual de terco que Pedro, a trabajar, Señor. Y no ponga nos por respuesta, no me ponga pretexto. Porque usted mismo no le da pretexto a sus enviados cuando yo lo quería. Así es de que entrenaba duro a la gente, me entrenó duro también a mí. Y me sigue entrenando. La idea sí que hay contigo. Tu vida tendría ya que hacer cambios. Ya empieza a hacerlos. ¿Qué quieres ser? Recuerdan que la vez pasada les puse un ejercicio. Hoy te lo pongo en diferentes palabras. ¿Cómo quiero ser? Pregúntate hoy en la noche: Señor, ve a la oración y dile: Señor, yo ya no quiero ser más como los pescadores, quiero ser como los apóstoles. Quiero ser más como tú. Los pescadores pensaban como yo, pero sin conocerte a ti. Pero yo te conozco. Y ahora esos pescadores, cuando te conocieron, se convirtieron en apóstoles. No quiero ese cargo, pero quiero su carácter. Sí quiero ser más como ellos. Hombres piadosos, hombres de bien, hombres de ejemplo. Hacen falta esos. Estamos en una sociedad en la que todos hemos caído en tremendos pecados, en las que ya los ejemplos son menos. Pero si nos quedamos sentados esperando a que venga un buen ejemplo, jamás vamos a modificar nuestra vida para hacer las cosas mejor ahora. Si ya la regaste en tu vida, cambia. El mismo resultado es porque siempre haces lo mismo. ¿Quieres algo diferente? Haz algo diferente. Si quieres algo distinto ahorita, cambia. Deja la barca. Aquellos dejaron el trabajo, se lo acaban de ver. Pero curiosamente, Juan y su hermano Jacobo no solamente dejaron la barca y su trabajo, sino que dejaron a su padre en la barca y los jornaleros, sus empleados. Es decir, le llaman jornaleros porque eran empleados. Dejaron a su padre, dejaron a su familia por seguir a Cristo. No te digo que te pelees con tu familia, pero cualquiera que niega a padre o que tiene a padre o madre más estima que a Cristo, prácticamente no es digno de seguir al Señor. Si quieres seguir a Cristo, tienes que estar dispuesto a cargar la cruz. ¿Cuándo es el servicio aquí en la iglesia, hermanos? Domingos 12, ¿estamos de acuerdo? ¿Clases bíblicas? El miércoles y viernes 8 de la noche en línea, ¿verdad? Que vivo muy lejos de aquí. Los que vienen por primera vez, les pasamos se acercan con cualquiera que les pasen los teléfonos y redes para darles la clase. El punto es, mis hermanos, crezcamos en el Señor. Para atrás no, para adelante sí. Y con una iglesia que nos podamos apoyar unos a otros. Que el que veamos caído no le pongamos el pie en el cuello, sino que le digamos: levántate para que me quites el tuyo del mío. Y ayúdame con el yugo en el Señor, no con el yugo en el mundo. Ayúdame desde la misericordia, desde el amor. Ayúdame desde el ejemplo de Cristo y no desde el ejemplo de hombres. No vamos a hacer eventos de hombres, vamos a hacer eventos personales para servir al Señor Dios Todopoderoso.
Se los dije, podemos hacer cosas que le agraden, pero ser agradables a Dios es diferente. Seamos agradables al Señor, ¿de acuerdo? Vamos a hacer oración, mis hermanos. Te damos gracias, Padre misericordioso, por la palabra de este día. Bendito es tu nombre, Señor. Te damos gracias por las vidas que estamos aquí reunidos, por nuestros hermanos nuevos que llegaron por primera vez aquí también. Te damos gracias. Bendíceles en este camino que van hacia su casa, y que esta palabra de hoy para todos sea útil para que cambiemos y para que nos pongamos a trabajar en el amor a tu nombre, Señor. Hoy te pido por todos los presentes compasión, misericordia, y sabemos que todos tenemos problemas, Señor. Te pido que nos des sabiduría para que podamos arreglar estos problemas. Sabemos que eres fiel y que eres bondadoso y que no nos dejas. Confiamos en ti y sabemos que la batalla está ganada en tu nombre. Te damos gracias y toda la gloria por los siglos de los siglos. A nuestro amado Jesús. Amén. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Reciban la paz del Señor. Todos, cada uno de ustedes, vayan con Dios. Los veo por aquí el día domingo. Y a los nuevos les encargo, a los demás se acercan a darle redes sociales y demás para que estemos pendientes de ellos. Que tengan bonita tarde. Que me les bendiga. Les un abrazo entre hermanos.